En la última noche del año, el reloj de la mansión Harrow dio las 12 campanadas como si tuviera paciencia para cada una. Afuera, el viento mordía las cornisas y el mar, lejos, golpeaba las rocas en un ritmo antiguo. Adentro, el cuarto de huéspedes olía a jabón neutro y a madera pulida. Una cortina de vapor subía desde la bañera, envolviendo la lámpara y la figura sentada al borde. Clara sostenía la toalla templada, la mano de Benedict entre las suyas, y escuchaba el murmullo que no era palabra entera, sino algo parecido a una súplica. «No me lo digas», dijo él, con la voz quebrada por el sueño y por la medicación, y apretó la mano de Clara hasta que ella sintió el pulso como si fuera una pequeña tormenta que buscaba ancla. Ella recogió ese apretón como si fuera una confesión diminuta. No era la primera vez que Benedict Harrow la apretaba así. La compañía de sus manos había ido marcando un calendario irregular de breves lucideces y largos silencios. Pero esa noche, la última del año, cuando afuera las campanas cerraban puertas y abrían esperas, el apretón llegó con esa frase que era a la vez mandato y ruego. Clara la dejó reposar en su propia garganta sin responder, porque sabía que las palabras pueden romper más de lo que unen si se lanzan antes de tiempo. En su pensamiento, una consigna antigua que aún sostenía desde dejar el convento: que se haga con cuidado. La escena tenía algo de sacramento doméstico: el agua caliente que resbalaba por la piel cansada, el vapor, el brillo quebrado de la lámpara. Clara enjabonó con calma, habló en voz baja cuando Benedict parecía escuchar. Tarareó una melodía que recordaba de su infancia. A veces, cuando él abría los ojos por un instante, la mirada era como la de quien intenta encontrar una puerta que ya ha sido cerrada. Ella no pretendía abrirla por él. Ella era la que cuidaba de las puertas, quien las dejaba o cerraba según la voluntad de quien las debía cruzar. No se trataba de juicio, sino de límite, respetar lo que se le otorgaba y no ocupar lo que no le correspondía. Cuando terminó el baño, lo envolvió en la toalla con movimientos medidos, como quien envuelve un tesoro que no sabe si pertenece a la casa o al mundo. Benedict, todavía con la dulzura confusa que dan los recuerdos a medias, repitió, más bajo: «No me lo digas». Y Clara sintió la frase quedar flotando en la habitación: que la noche fuera y la mansión dentro, una línea que no debía ser borrada ni exhibida. Apenas 2 días después, en la lavandería donde las sábanas grandes y las fundas se apilaban como párpados cerrados, alguien dejó una caja. John, el encargado, la encontró entre montones de ropa blanca. Era una caja de cartón gastada, cerrada con un hilo rojo que parecía haber soportado la sal y los años. Dentro, sobre seda decolorada, había una muñeca de trapo con un ojo cosido, una medalla de plata pequeña, sin brillo, y un manojo de cartas atadas con la misma cinta. La primera carta, al abrirla, tenía la letra de una persona que había aprendido a escribir con prisa, y luego con cuidado. Si esto llega a manos equivocadas, entiendan que no busco ruina, solo una respuesta. El hallazgo desató gestos distintos. Valentina, la mujer encargada de la imagen pública de la familia, respiró como quien intenta retener un titubeo público. Job, la encargada doméstica, acarició la muñeca con un dolor lento en la cara. John miró a Clara como quien buscaba aprobación para esconder una verdad dolorosa. La mansión, que hasta entonces parecía funcionar a la manera de un reloj, puso una pieza en otra marcha. Rumor, miedo, protección. Clara, cuando sostuvo la medalla entre los dedos, sintió la textura fría y una inscripción apenas legible, iniciales que podían pertenecer a cualquiera. No tocó las cartas más de lo necesario. Las dejó encima de la lavadora. Hizo una pausa y dijo con la voz que reservaba para explicar lo que no debía convertirse en inmediatez: «Hagámoslo con cuidado». No era una orden, y tampoco una consigna vacía. Era una ética práctica: preservar, no exhibir; indagar, pero sin pisar la dignidad ajena. Los ojos de Valentina la buscaron.
En su rostro había la convicción de que un escándalo podía costar más que una verdad incómoda. Clara entendía ese cálculo. La reputación, para muchos, es una estructura frágil que sostiene otras vidas. Pero su experiencia, años de servicio en un convento donde las manos hablaban más que las bocas, la había enseñado otra medida: que la restitución no se hace con guantes echados al fuego, sino con pasos mesurados. Fue entonces que pronunció la frase que sería reiterada como una regla suave en las reuniones que vendrían: que se haga con cuidado. La repitió lo suficiente para que quedara clara. No era silencio cómplice, sino prudencia activa. Si esta historia te toca de alguna manera, ¿qué harías tú si encontraras una caja así en un lugar que parece contener la memoria de alguien? Déjalo en los comentarios y quédate para ver cómo la discreción puede cambiar una vida. La primera tarea fue simple en apariencia y tremenda en ética: preservar la caja. Clara la cerró con la misma cinta roja y la guardó en su cuarto de enfermería, en un armario donde las mantas de emergencia y los registros médicos compartían el espacio con objetos personales que nadie preguntaba por qué estaban allí. No abrió las cartas en público. Memorizó las palabras sueltas que asomaban por los bordes: madre, Puerto Salina, una canción de cuna, promesas que no llegaron. Esa fragilidad la golpeó de forma íntima. Cada nombre incompleto pesaba como una deuda invisible. Elena, la abogada de la familia, fue convocada con la suavidad de quien busca consejos sin crear ruido. Sus manos, siempre con bolígrafos en el bolsillo, revisaron las cartas con la paciencia de quien sabe que un contrato puede ser también una herida. No se habló de prensa, no se habló de testamentos en voz alta. Se habló de protocolo. Elena propuso que todo acta que se hiciera fuese con consentimiento, que se registraran las comunicaciones y que se consultara a Benedict en la medida de lo posible, respetando su capacidad actual. Sor Lucida, a petición de Clara, vino una tarde de lluvia con su abrigo de lana y una vela pequeña, no para bendecir, sino para acompañar. Su presencia actuaba como moderadora de lo que ya no era solamente un asunto de familia, sino un problema de humanidad. Dijo en voz baja que la necesidad de quien sufre es ser escuchado antes de ser juzgado. Habló de límites, no ofreció sermones, ofreció compañía. En los días que siguieron, Clara se convirtió en el puente silencioso. Benedict no estaba completamente ausente. A ratos abría los ojos, fumaba una mirada que buscaba sitio, y en esos minutos decía nombres entrecortados o entonaba migas de canciones que Clara intentaba seguir. Con ayuda de un cuaderno de notas y de audios que grababa con su teléfono, Benedict fue formando frases que eran a la vez pedidos y ruegos. Sí, si hay algo, escucha, no me lo digas. Y luego, más claro, con una respiración que parecía hacerle daño: escúchame cuando te lo diga. Eran fragmentos, a veces incoherentes, a veces de una claridad afilada. Clara transcribía, con letra paciente, las palabras que él podía ofrecer. Las guardaba en el armario junto a la caja. Era un paso delicado. No podía inventar la voz de Benedict donde no la había, ni forzar a nadie a recibir lo que no pedía. Por eso se empezó a delinear un plan que parecía más una coreografía que una estrategia: preservar las pruebas, investigar en pequeños pasos, consultar a quienes tuvieran conocimiento y, finalmente, acercar a la persona agraviada con respeto y tiempo para decidir. Puerto Salinas se convirtió en una palabra repetida en las búsquedas. Era un pueblo costero a unas horas de la mansión, un lugar donde aún guardaban recuerdos en puertos y en baratijas. Clara, que no había nacido ahí pero reconocía la lógica de los pueblos que sostienen secretos, fue a buscar rastros: el nombre que aparecía en una carta, una fecha, la iglesia donde a veces los bautismos se hacían sin testigos poderosos. Habló con una mujer en la administración del puerto que recordó a una familia Harrow visitando muchos años atrás. Habló con un viejo marinero que sabía de una niña que había sido llamada Isabela por una canción, o tal vez por la mar. Las pistas se pegaban como sales en la piel, no siempre claras, pero siempre con la posibilidad de arrojar luz si se juntaban con paciencia. Clara anotó, cruzó datos, volvió con la sensación de que el mundo era mucho más ancho que la mansión, y que en ese ancho había vidas que podían pedir ser reconocidas o ignoradas. Mientras tanto, en la casa, Valentina se movía como quien intenta pulir una estatua que otros miran con lupa. Su postura era de defensa,
proteger la memoria financiera, el legado, las fundaciones que dependían de un nombre intacto. No era que Valentina no sintiera. Era que su sensibilidad estaba calibrada para la institución, no para las grietas humanas. Ese choque con Clara no fue inmediato, porque Clara sabía hablar en la medida exacta. No violentaba, no humillaba. Su argumento no era moral en abstracto, sino práctico en lo cotidiano. Si vamos a hacer esto, lo haremos con cuidado. Sus palabras fueron tomando forma en un protocolo que Elena redactó y que incluyó una lista de pasos: conservar, registrar, localizar, consultar, ofrecer contacto mediado, respetar la respuesta. No había preguntas forenses en la lista, solo decisiones que respetaran a las partes. Hope, por su parte, limpiaba la muñeca con un paño húmedo y murmuraba la canción que había venido atada a las cartas. Tenía la ternura que no entiende de números ni de reputaciones. Su familiaridad con la casa le dio la intuición de que aquello no era solamente un objeto, era un trozo de historia que merecía el tacto. Sus pequeñas intervenciones, dejar la taza con té junto al armario, poner una manta extra sobre el sillón donde Benedict dormía, fueron el tejido que sostuvo la casa mientras la verdad se acomodaba en niveles más profundos. En una hoja de papel, con la letra temblorosa de quien intenta ordenar un corazón, Benedict escribió algunas frases con ayuda de Clara. No salía por sí mismo. La fuerza de sus manos menguaba y la certeza de sus pensamientos era intermitente. Pero cuando lograba formar una línea, su expresión cambiaba, como una puerta que entreabriera. Si existe, quiero que sepa, dejó escrito. En ocasiones grabó audios con preguntas sencillas, con nombres que no terminaban de existir. Clara lo ayudaba, sujetaba la libreta, le sostenía la mano, le recordaba que no había prisa. Él repetía: no te pido perdón. No sé pedir perdón. Solo quiero ser escuchado. Esas últimas palabras, silenciosas y quebradas, fueron las que Marco, la enfermera, escuchó una noche en la que la luna colaba su luz por la ventana y el piano, cubierto por una tela, soltó un acorde torpe cuando Hope arrastró una silla al pasar. La casa antigua tenía un piano en el salón principal, un objeto que recordaba canciones de fiestas y despedidas. Clara había aprendido a tocar de forma sencilla, un acorde aquí, una melodía que calmara, y a veces dejaba que sus dedos encontraran una nota entre las teclas para dar seguridad, para marcar un compás que todos pudieran seguir. Esa noche, cuando la casa discutía en susurros decisiones que podrían cambiar nombres, ella pasó la tela y dejó sonar una nota desentonada, y la muñeca en la repisa pareció inclinar la cabeza como quien escucha. La carta anónima llegó a Isabela a través de un sobre amarillo sin remitente. No hubo anuncios, no hubo cámaras. Solo un sobre que contenía 3 cosas: una copia de una carta que Benedict parecía recordar, una pequeña pieza de la medalla y una explicación breve, sin pretensiones, que se había encontrado una caja con objetos que sugerían una relación, que la familia deseaba respetar su decisión y que si quería hablar, el contacto sería mediado y en un lugar neutral. No pedían nada, solo ofrecían la posibilidad de escucha. Isabela tardó en responder. Lo hizo con frases medidas. No quiero que me digan qué sentir. No quiero ser usada para lavar conciencias. Y añadió algo que mostró desde el principio su fuerza. Si voy a escuchar, será bajo mis condiciones. Esa respuesta la leyeron Clara, Elena y Sor Lucida en la sala pequeña que daba a la cocina, una tarde donde la luz se ponía como si la casa guardara la calma para el siguiente movimiento. Isabela pedía privacidad absoluta, tiempo, la garantía de que no habría grabaciones sin su autorización y la posibilidad de retirarse en cualquier momento. Exigió, por encima de todo, el respeto de su autonomía. Nadie decidiría por ella. La lista de condiciones tenía algo que sonaba a verdad en su esqueleto. Ella se ponía a salvo antes de poner su vida en contacto con otro desconocido. Valentina, al leer las cláusulas, frunció el ceño. Elena leyó y asintió con la profesionalidad de quien entiende que un acuerdo es también un salvavidas. Clara recibió las condiciones con alivio. Eran términos que ella misma estaba dispuesta a sostener. Que se haga con cuidado, dijo de nuevo, esta vez como promesa y como mapa. Se decidió por un plan: ofrecer a Isabela un encuentro mediado en un lugar neutral, la iglesia local que no pertenecía a la familia, con Sor Lucida presente como testigo pastoral,
y permitirle a Isabela escoger si la primera comunicación sería en persona o con una llamada planificada. Todo debía quedar documentado, y sobre todo, todo debía respetar la palabra de Isabela sobre la privacidad. Mientras se tejían esos acuerdos, Benedict preparó, con la ayuda de Clara, una serie de mensajes breves. No buscaban absolución ni perdón forzado. En su lugar, eran intentos de decir algo que él sentía como urgente, nombrar la verdad que podría haber existido sin su presencia, ofrecer información concreta sobre tiempos y lugares, y sobre todo, expresar un deseo de ser escuchado. En uno de los audios, con la voz que traía retazos de antiguas certezas, dijo: «No quiero que esto sea ruido. Si hay una hija, quiero que sepa que no estuvo sola del todo». La frase llegó cargada de ambigüedad. Acariciaba la posibilidad de consuelo sin reclamar la paternidad como derecho. Isabela, por su parte, recibió los mensajes con prudencia. Leyó las cartas en una cocina pequeña en Puerto Salina, las manos sobre la mesa como si midiera la distancia entre el papel y su corazón. En una de las cartas había una canción de cuna incompleta y una referencia a la medalla. Isabela cerró los ojos, sintió el aire del pueblo entrar por la ventana y recordó que había aprendido a no aceptar imposiciones. Dejó el asunto en pausa más de una semana, no porque no sintiera curiosidad, sino porque la curiosidad no es obligación. Su respuesta cuando llegó fue clara. Si hay encuentro, será sin cámaras, sin prensa, sin que nadie intente decirme qué debo sentir. No pretendo sanar nada que no quiera sanar. Escucharé, nada más. Ese matiz fue vital para Clara. La restitución que buscaba no era performativa. No se trataba de un gesto para lavar reputaciones. Era el intento de ofrecer la verdad según la medida que la otra persona decidiera recibirla. Por eso los preparativos fueron minuciosos. Elena redactó un documento de condiciones para el encuentro, no como un contrato que obligara sentimientos, sino como una carta de protección. Límites sobre el tiempo, la presencia de testigos, la confidencialidad. Sor Lucida acordó asistir, pero sin intervenir como autoridad moral. Su papel sería acompañar la confianza que naciera, o la que se negara. En la casa, las semanas pasaron con la lentitud de las manos que saben. Benedict hizo progresos imperceptibles. Algunos días estaban hechos de sonidos mínimos, y otros de giros cortos de memoria que dejaban a todos atónitos por su intensidad. En una de esas tardes, logró tararear la melodía que Clara había estado repitiendo desde que empezó el cuidado. Ella, escuchando, dejó la toalla sobre la cama y se acercó sin preguntas. Él la miró con esa mirada que no busca absolver, sino ser reconocido, y dijo con voz casi sin fuerza: «No te pido perdón, solo que me escuches». Fue una frase que no exigía ni justificaba. Pedía un acto humano simple, que alguien dejara huellas de su paso por la vida. Clara respondió con la forma que le era propia. Palabras cortas, presencia continua, una mano que no soltaba la otra. La casa se organizó para el encuentro provisional. La iglesia local fue reservada para una tarde gris, con velas y sillas dispuestas en semicírculo. No sería un acto público ni un homenaje. Sería una sala neutral, como se había acordado. Cuando la hora se acercó, la tensión aumentó. Y no porque todos esperaran un conflicto, sino porque el peso de una palabra desconocida, hija, tiene una manera de concentrar siglos de silencios en un solo momento. En la mansión, la gente se preparó con discreción. Valentina revisó que no hubiera filtraciones. John limpió los pasillos con la meticulosidad de quien sabe que los detalles pueden ser peligrosos. Hope dejó una copa de agua en la mesa del salón para quienes volvieran con el pulso acelerado. Clara puso en su bolsillo la medalla, como una llave pequeña, y se dijo a sí misma que su papel era sostener, no forzar. La noche anterior al primer encuentro mediado, Benedict tuvo una lucidez más larga de lo habitual. Charló, con dificultad pero con claridad, sobre una mujer joven que había una vez cantado en la orilla del puerto, y que, según sus recuerdos, llevaba en el cabello un hilo rojo. Las palabras llegaron como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar apresuradamente. «No me lo digas», murmuró otra vez, pero esta vez con la serenidad de quien pide compasión, más que secreto. Clara se quedó junto a su cama hasta que su respiración entró en un compás regular. Luego se levantó y pasó la mano por el piano, tocando 2 notas, un acorde torpe, como quien toca una puerta para ver si aún responde. El sonido resonó en la casa, en la muñeca de trapo que Hope había colocado en la repisa, en la tela que cubría el piano, y en la promesa que todos, de un modo u otro,
estaban sosteniendo: que se haga con cuidado. Cuando la mañana del encuentro llegó, el cielo estaba pálido y la iglesia olía a cera y a madera. Clara cerró la puerta de la mansión y se llevó consigo la sensación de que algo, dentro de ella, estaba dispuesto a acompañar. No sabía qué gesto sería suficiente, ni cuál palabra dañaría. Solo sabía que su tarea no era arreglar el pasado, sino permitir que aquellos que lo habían vivido lo miraran con la dignidad que merecía. Y en ese punto, mientras las hojas del almanaque caían sin prisa, la historia quedó en la orilla de una respiración contenida. La carta de Isabela había pedido condiciones. Benedict había pedido ser escuchado. La casa había decidido no transformar el hallazgo en espectáculo. Entre esas tensiones, Clara caminó hacia la iglesia con la medalla en el bolsillo, sintiendo que cada paso era un acuerdo silencioso con la dignidad del otro. El umbral todavía no se cruzó del todo. Fue en ese instante, con la puerta semicerrada y la luz que entraba por los vitrales, que alguien golpeó la madera, como si quisiera cambiar el curso de la tarde. La figura que apareció en el marco no era de las que esperaban. Era una mujer del puerto, con dedos curtidos y una mirada que había aprendido a resistir tempestades. Traía en la mano una carta que no había sido enviada por el conducto habitual. Sus palabras, al ser leídas en voz baja ante Clara, añadieron una nueva nota: la existencia de un testigo que quizá recordaba algo distinto, una memoria que no coincidía del todo con las piezas ya reunidas. Fue un detalle pequeño, pero suficiente para que el plan, que parecía tan medido, tuviera que adaptarse una vez más. Clara cerró los ojos por un instante. Respiró. Sabía que cualquier historia que involucre la vida de otro es, en su fondo, un entramado de ausencias y presencias que no se acomodan en una sola versión. Que se haga con cuidado, murmuró para ella, otra vez, como si esa frase fuese capaz de ser un timón ante la marea de complejidades que se abría. Y mientras el reloj marcaba un compás que nadie más escuchaba, la puerta de la iglesia se abrió, y la tarde esperó, sin prisas, por la decisión que Isabela debía tomar en su soledad. La puerta de la iglesia se abrió con un sonido seco que, en el interior, pareció detener el aire mismo. Clara la vio inclinarse, y en el umbral apareció la mujer del puerto con las manos todavía húmedas de faenar, una piel curtida por el viento y la mirada de quien ha aprendido a guardar historias. Sostenía una carta doblada, no venía en sobre, como si no quisiera ser parte de la circulación oficial de noticias. Se acercó sin alaracas, dejó la hoja sobre la mesa donde estaban los papeles y pronunció pocas palabras. Yo vi algo. No sé si ayuda, pero no me callé. La carta trajo un matiz que nadie había previsto, una memoria que añadía voces a la versión que lentamente se iba formando. Hablaba de una mujer joven en la orilla, de una noche con sal en el aire y de una figura que dejó un paquete en manos de una nana. No era una pieza definitiva, era más bien otro reflejo en un espejo donde las imágenes nunca eran idénticas. Elena la leyó en voz baja. Valentina miró las ventanas como si el mundo quisiera entrar, y Sor Lucida tomó la vela entre las manos, como quien espera que la cera ilumine sin derretir la verdad. Clara sintió el peso de lo nuevo. Cualquier adición a la historia podía alterar la decisión de Isabela. La moderación del plan, la voluntad de respetar la autonomía de ella exigía prudencia redoblada. Que se haga con cuidado, se dijo, repitiendo la consigna que ya había guiado cada paso. Había que decidir si esa carta merecía un viaje a Puerto Salina o si debía guardarse como una de esas cosas que señalan posibilidades sin exigir certezas. Clara propuso comprobar la veracidad con discreción, hablar con las personas del puerto sin anunciar la presencia de la mansión, ni, sobre todo, de la caja. Si la memoria era coherente con las fechas y las señales que ya tenían, entonces podría servir para aclarar. Si no, sería otra voz en el coro de ausencias. El viaje a Puerto Salina sucedió en una mañana en que la marea parecía decidir quedarse lejos. El pueblo olía a hierro y pan recién hecho. Las fachadas estaban salpicadas de pintura que el tiempo había besado a jirones. Clara caminó por el muelle con la modestia de quien pide permiso para una conversación íntima. Habló con el viejo marinero que había mencionado antes a Isabela. Entró en la administración del puerto y con cuidado preguntó por bautizos, ovillos de historias, nombres que flotan en las cartas. A cambio, ofreció silencio.
Pidió sobre todo que le contaran lo que sabían sin nombrarla, sin dar el nombre Harrow, sin convertir el asunto en rumor. Fue un modo de recolectar sin contaminar. En la taberna del puerto, una mujer recordó una canción que la nana solía tararear a una niña. El inicio coincidía con la letra incompleta encontrada en las cartas. Otro hombre, que descargaba redes, mencionó el hilo rojo. En esas costas, las cuerdas y las hebras se vuelven identidad, y el hilo rojo de la carta parecía concordar con una prenda amarrada a una muñeca que una mujer vieja había conservado. Son piezas pequeñas, pero comenzaban a dibujar contornos más nítidos. Nadie dijo paternidad con certeza absoluta. Nadie dijo tampoco que todo era un malentendido. Lo que hubo fue una acumulación de testimonios templados por la paciencia, fragmentos que juntos sugerían que la historia que Benedict recordaba no era del todo inventada. Regresar a la mansión fue como volver con el corazón cubierto de arena. Clara se presentó ante el reducido grupo que llevaba semanas sosteniendo la investigación silenciosa y contó lo que había oído. Elena asintió, tomando nota para incorporar lo nuevo en el protocolo. Valentina apretó una taza con más fuerza de la habitual, y Hope dejó la mirada en la muñeca, como si las piezas pudieran encontrar acomodo. Nadie celebró. La información servía para orientar, no para zanjar. Mientras tanto, la relación de Benedict con el lenguaje seguía siendo un mapa incompleto. Clara lo escuchaba como se escucha una confesión ajena, con atención, sin imponer soluciones. Él seguía grabando audios con dificultades. Algunas frases eran claros intermitentes. En uno, con la respiración entrecortada, dijo: «Si ella escucha esto, que sepa que no la toqué con intención de olvido. Que alguien le haya cantado no borra lo que pasó, pero tampoco tiene que ser toda su vida». En otro, más concreto, busco que sepa que hay gente que la ha pensado. No pedía perdón en términos legales, ni buscaba redimir su nombre públicamente. Pedía que la memoria fuera atendida sin espectáculos. Los audios se fueron transformando en texto y las cartas en palabras ordenadas. Clara transcribió, dejando en el margen anotaciones como vacilación, frase clara, mención a Puerto Salina. Era un trabajo artesanal, juntar lo que podía juntarse sin transformar la voz del otro. Cada palabra de Benedict se trataba como una ofrenda frágil. Nadie la agitaba en público. La familia, por su parte, se movía entre el deseo de prudencia y la urgencia de contener lo que podía convertirse en daño reputacional. Valentina, en privado, habló con Elena del riesgo que implicaba un error de comunicación. Fundaciones, donaciones, el personal que dependía de la imagen. No lo decía con dureza, lo decía con la voz de quien conoce los efectos colaterales de una tormenta mediática. Elena, pragmática, recordó que la mejor defensa era la transparencia con límites, documentar el proceso, posibilitar la elección, construir un marco que protegiera a la otra parte, a Isabela, de la exposición. En una tarde de cotidianeidad templada, Clara encontró un momento para sí. Abrió una pequeña caja que había guardado desde que dejó el convento. Dentro había una medalla que Sor Lucida le había regalado años atrás, una simple pieza de latón con una inscripción gastada. Al tocarla vinieron imágenes de pasillos con velas, de manos que curaban sin preguntar, y de la lección que más la había marcado, que la verdad no siempre era noticia. A veces era cuidado prolongado. Cerró la caja y volvió al plan con renovada claridad. La restitución que perseguían debía ser sobre todo una restitución de autonomía. La misiva de la mujer del puerto no había terminado su recorrido. Alguien en Puerto Salina recordó un nombre que no había estado en las cartas. Una mujer que trabajó de costurera y que había cosido una muñeca hasta muy tarde. Esa pista llamó la atención de Clara, porque la muñeca era uno de los pocos objetos tangibles. Regresó al pueblo una segunda vez con Hope, que había querido acompañarla. La costurera, una señora con dedos delicados pese a los años, reconoció el hilo, y al ver la muñeca, soltó una frase que fue más gesto que palabra. Esa muñeca permaneció mucho tiempo en la orilla. La cuidaron como quien no puede cuidar a la niña. No ofreció nombres, pero a escondidas dejó caer que la muñeca había viajado en brazos de una mujer que no siempre tenía nombre en las listas oficiales. El relato no ofrecía máxima certeza, pero añadió la sensación de que la ausencia de un nombre no equivalía a la inexistencia de un vínculo. Las semanas se organizaron en pequeñas escenas de espera y trabajo. Había llamadas silenciosas. Isabela que leía mensajes en su cocina.
Benedict, que ponía audios en altavoz y esperaba la respuesta. Clara, que marcaba tiempos. Hubo un episodio que se volvió emblemático. Un mensaje de Benedict, donde con voz quebrada, dijo algo que dejó a todos en silencio. No te lo diré si no quieres que lo diga. Solo quiero que alguien escuche lo que fui. En su frase había una doble ausencia. Por un lado, la conciencia de que su propia voz no podía imponer. Por otro, el reconocimiento de que la escucha podía ser el primer acto de reparación. La negociación de las condiciones siguió su curso. Isabela insistió en su autonomía. No grabaciones no autorizadas. Posibilidad de retirarse en cualquier momento. Un encuentro inicial sin contacto físico, sin fotos, con una tercera persona de su elección al lado. Ella pidió además que si el proceso derivaba en alguna forma de apoyo material, este fuera manejado por una entidad que ella pudiera elegir o rechazar. Su postura no era fría, era de quien exige que su dignidad no sea moneda de cambio. No quería que nadie decidiera por ella qué sentir. Esa firmeza obligó a los Haru a replantear la forma del encuentro. Nada debía parecer construcción de imagen, todo debía ser tejido de respeto. Sor Lucida se ofreció para acompañar, no como autoridad sino como resguardo pastoral. Dijo pocas cosas, que la presencia de alguien con criterio de cuidado podía sostener, cuando las palabras no bastaban. Elena redactó un acuerdo de confidencialidad que funcionara como carta de protección, y no como documento coercitivo. Valentina, con su mirada de institucionalidad, aceptó incluso con la sensación de que estaba doblando una carta que podría arder. Hope, en cambio, tejió pequeños gestos, una toalla extra, un té tibio, la muñeca lavada con un esmero que parecía un acto de reverencia. El día del encuentro fue un ejercicio de silencio pactado. La iglesia, elegida por ser neutral y no proclamar la presencia de la mansión, estaba dispuesta con sillas en semicírculo. No había flores ostentosas ni cámaras, solo una luz que entraba por los vitrales y era suficiente para las caras. Isabela llegó con una amiga de Puerto Salina como compañía y con una expresión en la que se mezclaban la curiosidad y la cautela. Benedict, con la asistencia de John y Clara, entró en silla de ruedas. Sus manos temblaban por el esfuerzo de estar allí. No había presentes de más. Elena, Sor Lúcida y una persona designada por Isabela que tenía la tarea de salvaguardar su bienestar emocional. El primer intercambio no fue una escena de grandes revelaciones, fue más bien una coreografía de respeto. Benedict, con voz baja, no pidió perdón en términos grandilocuentes. Dijo con la atención que parecía costarle que si había quien fue marcada por su ausencia, deseaba que se le reconociera sin que eso obligara a sentir algo que no se quisiera sentir. Habló de noches con sal, de errores que no justifican, de equilibrios rotos. No intentó absolverse, buscó la humanidad de ser escuchado. Isabela lo miró con la distancia que se reserva a los extraños que aparecen con piezas de una vida. Leyó una de las cartas delante de él, no para herirlo ni para exponer, sino para oír en voz alta la memoria que había sido guardada. Hubo un momento en el que las palabras flaquearon y apareció el silencio como interlocutor. Clara tocó la mano de Benedict sin grandilocuencia, como quien pone un testigo de la presencia. Isabela, que traía consigo la muñeca en una bolsa de tela, la dejó sobre un banco y la sostuvo como si fuera una pieza de un rompecabezas cuya forma no estaba todavía clara. En ese gesto contenido se expresó mucho. La muñeca no pedía soluciones, pedía ser entregada con la posibilidad de decidir qué valor tendría en la vida de quien la recibiera. Isabela habló sin estridencias, dijo que no buscaba espectáculo y que su medida de reparación no era necesariamente lo que otros entendían como restitución. Pidió tiempo, exigió límites y dejó clara que podía elegir integrarlo en su vida o no. No quiero que me digan qué sentir, repitió, como en su carta. Y añadió algo que nadie esperaba, que si decidía permitir algún tipo de relación, sería bajo sus propios términos, y que quería que la familia ofreciera espacio para reconstruir, no que exigiera una narrativa limpia que borrara preguntas. Fue una demanda de agencia en el centro de la sala. Benedict escuchó, y por un instante pareció más joven y más viejo a la vez, más joven en la fragilidad de la esperanza y más viejo en la claridad de la limitación. Sus ojos, al encontrar los de Isabela, mostraron algo que no fue arrepentimiento forzado ni pose de culpa. Fue el deseo sencillo de que la otra persona supiera que había sido pensada. «No te pido que me perdones», dijo con honestidad. «Te pido que me oigas si en algún momento quieres». No era una exigencia, era una puerta que él dejaba entreabierta.
La conversación terminó sin grandes abrazos ni epifanías. No hubo reconciliación fulminante. Hubo un acuerdo precautorio, intervenciones mediadas, intercambios escritos y la posibilidad de un segundo encuentro solo si Isabela lo deseaba. Se firmó el documento que Elena había redactado, pero más importante que la firma fue la sensación de que nadie había impuesto un ritmo. La palabra cuidado volvió varias veces, ahora con el peso de lo hecho. Que se haga con cuidado había dejado de ser lema para convertirse en procedimiento. En los días que siguieron, la vida retomó su ritmo en la mansión de forma paulatina. Benedict volvió a sus rutinas acotadas, la casa siguió su maquinaria íntima. Valentina organizó con delicadeza encuentros benéficos que no mencionaban la historia. Hope colocó la muñeca en la repisa del salón como si fuera un amuleto que no pedía permiso. John limpió los pasillos con la misma meticulosidad de antes, como si los pasos de todos pudieran ser mejor disimulados por la limpieza de lo cotidiano. Clara, en cambio, apareció menos en público y más en los gestos que sostienen. Medicar con exactitud, dejar una silla al lado de la cama, tararear una melodía cuando la confusión atacaba. La relación con Isabela evolucionó con la lentitud de una herida tratada con paciencia. Hubo mensajes intercalados, algunos breves, otros extensos. En una ocasión, Isabela envió una carta que contenía una sola frase: «Hoy me senté frente al mar, y no lo sentí propio ni ajeno, solo mío». Fue una declaración de territorio interior, la posibilidad de sentir sin que nadie la dictara. En otra, envió una foto de la muñeca reparada con hilo rojo nuevo. Se veía más entera, sostenida por manos que la habían cosido con cuidado. No era un gesto de reconciliación emocional, era un indicio de que la historia podía admitir reacomodos. La restitución material, cuando se habló de ella, se planteó de forma prudente. No fue una imposición ni una reparación convertida en espectáculo. Se trató de ofrecer recursos para aquello que Isabela considerara necesario: educación, apoyo para proyectos personales, la opción de manejar un fondo administrado por la iglesia local o por una entidad que ella eligiera. Isabela pidió pensar en propuestas y rechazó otras. Dijo que su dignidad no se compraba con dinero. La dignidad se reconocía cuando se le devolvía la capacidad de decidir. Fue un planteamiento que iluminó a todos. La restitución debía ser mediada por la autonomía del receptor, no por la necesidad de expiar la culpa del otro. Clara siguió siendo el puente, pero cada vez más comprendía que ser puente no significaba ser protagonista. A veces significaba dejar que la otra orilla se encontrara con sus propias mareas. Hubo días en que el trabajo cotidiano de la enfermería la absorbió tanto que cuando se detenía a pensar, la sensación que quedaba era de agradecimiento por la sencillez. Una taza, una sábana limpia, una melodía que no exige más que atención. Recordaba su vida en el convento no como un retiro místico, sino como una escuela de manos. ¿Cómo se sostiene a un enfermo? ¿Cómo se pone una venda sin juzgar? ¿Cómo se escucha sin convertir en mandato aquello que se recibe? Hubo además momentos de fricción en la casa. Valentina tropezó con su propio sentir. Por un lado, la responsabilidad institucional. Por otro, la fragilidad humana. En una noche de luna, confesó a Clara que temía que una mala gestión del caso pudiera dejar a muchas personas sin ayuda. Clara la escuchó y, sin dogmatismos, le respondió con una verdad sencilla. La ética del cuidado también protege al vulnerable social, y la transparencia, cuando se practica con límites, puede ser una forma de justicia. Valentina no cambió de opinión de un día para otro, pero encontró en esa conversación un camino para conciliar deberes aparentemente dispares. Isabela, por su parte, visitó la mansión una tarde sin avisar, como quien prueba una puerta y la deja entreabierta. Se quedó en el salón principal. Vio el piano cubierto y la muñeca en la repisa. En silencio la dejó un poco más hacia adelante, como si quisiera que la muñeca tuviera menos distancia de las vidas que la habían producido. Se acercó al piano, pasó la mano por la tela, y por primera vez en semanas alguien afinó una nota con suavidad. No fue un concierto,
Fue un acorde torpe que resonó como si alguien hubiera tocado una herida y no la hubiera querido cerrar del todo. Clara, que pasaba por allí, tocó otra tecla, y juntas dejaron sonar una melodía simple. No hubo abrazos extensos, ni promesas, solo la música y la sensación de que algo en la casa podía volver a sonar, sin forzar identidades. Con el tiempo, la historia tomó la forma de una relación pautada. Isabela aceptó encuentros esporádicos, siempre con la posibilidad de suspenderlos. Benedict aceptó la limitación de la escucha como don, no como exigencia. La familia aprendió a dejar de pensar en titulares y a pensar en tiempos. La comunidad de Puerto Salina recibió con discreción la noticia de que una reparación se intentaba, no para lavar algo, sino para honrar a quien había sido nombrada por pedazos de memoria. La muñeca quedó en la repisa del salón, ya no como un objeto que pide respuesta, sino como testigo de que la vida puede sostener piezas rotas sin convertirlas en espectáculo. La última escena de la casa volvió a ser doméstica y pequeña, una tarde en la que el viento traía olor a lluvia lejana. Clara se encontró sola en el salón, con la luz que entraba por la ventana y la medalla en la mano. La colocó sobre la mesa, miró la muñeca y sin que nadie la viera, la acomodó con cuidado. Fue un gesto silencioso que resumía meses de trabajo, la conciencia de que no se resuelven ausencias con voluntad, sino con constancia. Se levantó y pasó la tela por el piano, descubriendo las teclas como quien destapa una promesa antigua. Tocó con delicadeza un acorde. La nota salió desigual pero digna. Trató de afinar otra. La segunda nota la sostuvo Hope, que había entrado sin anunciarse con una taza de té tibio. Sonrieron sin dramatismo. La música podía acompañar, no decidir. Antes de partir a dormir, Clara cerró la ventana y miró la repisa donde la muñeca inclinaba la cabeza hacia la medalla. En su interior, las dos frases que habían guiado cada movimiento volvieron a flotar sin estridencias. No me lo digas, la solicitud repetida de Benedict, que había desde el inicio marcado la pauta de discreción, y que se haga con cuidado, que ahora resonaba como procedimiento, como modo de estar en el mundo. No eran consignas mágicas ni respuestas universales, eran más bien reglas de vida para quienes acompañan lo frágil. La historia no concluyó con una ceremonia ni con un titular. No hubo perdón teatral ni reconciliación que borrara el pasado en un acto de generosidad pública. Hubo, en cambio, una arquitectura de cuidados, encuentros con límites, mensajes con respeto, una muñeca reparada y dejada en un lugar donde pudiera ser vista, sin que su valor fuera dictado por otros. La restitución tuvo más de proceso que evento. Fue un tejido que se fue construyendo con paciencia, con documentos que protegían la privacidad y con acuerdos que devolvían opciones a quien las había perdido. En la última noche del año siguiente, cuando las campanas volvieron a tocar y el viento recordó la geometría de las cornisas, Clara estuvo en la misma bañera, con la toalla templada y la mano dispuesta a sostener. Benedict, más sereno en su intermitencia de lucidez, apretó la mano de Clara con la familiaridad de quien ha encontrado un amarre. Sus labios pronunciaron, apenas, la frase que había sido el primer murmullo: «No me lo digas». Pero esta vez la frase no llevaba la urgencia del mandato, llevaba el reconocimiento de que había sido escuchada. Clara no respondió con palabras grandes, simplemente apretó la mano de él y dejó que su presencia fuera la respuesta. Al salir del cuarto, pasó por el salón donde el piano ya no estaba cubierto. Hope había descubierto una partitura vieja y la había dejado abierta en una nota que nadie reclamaba, solo para que alguien, alguna vez, pudiera tocarla. En la repisa, la muñeca miraba la ventana. En la mesa, la medalla brillaba con un brillo tenue, como si también ella hubiera aprendido a ser discreta. Clara limpió las teclas con una dedicación que no buscaba aplauso. Solo quería que algo pudiera sonar sin miedo. Se quedó un rato frente al piano, tocó una melodía sencilla y dejó que la nota quedara en el aire. No exigió que respondieran. No necesitó que una historia se cerrara con la bandera de la redención. Había aprendido que el cuidado cotidiano es la restitución más honesta. Humedecer la almohada, escuchar un latido, mantener la puerta para quien decide cruzarla. Que se haga con cuidado, pensó otra vez, no como un mandato, sino como una ética que transforma lo que podría ser ruido en posibilidad de dignidad. Cuando la noche concluyó y las campanas dejaron un eco que lentamente se fue consumiendo, Clara guardó la medalla en el bolsillo de su bata, no como trofeo, sino como recordatorio. Al salir a la galería, miró las luces lejanas del mar
y entendió que las historias no son nunca un punto final, son prácticas que reclaman constancia. En su pecho no había soberbia ni alivio total. Había, sobre todo, la simple certeza de que había actuado según aquello que había aprendido en los pasillos del convento y en las camas de quienes confiaron en sus manos. Cuidar es, a veces, la forma más humilde de reparar. Si esta historia te dejó algo, cuéntalo. ¿Qué significa para ti hacerlo con cuidado cuando la dignidad de otra persona está en juego?